Te voy a hacer varias preguntas, dale. Dale. Entonces, primero, ¿cuántos años tenés? 30. 30 años. ¿De dónde sos? ¿De aquí de Cali? ¿De qué Cali? ¿Dónde y qué estudiaste? Estudié en Auburn, en Estados Unidos. ¿Es en dónde queda? Eso queda en Alabama. Estudié negocios internacionales. Ok. ¿Qué elementos de tu crianza has aplicado en tu vida como empresario? O sea, como tu papá o tu familia, ¿qué te han enseñado que ahorita estás implementando y que das gracias a eso? Bueno, número uno, la responsabilidad de hacer lo que tenés que hacer, hacerlo hoy, no hacerlo mañana, o sea, no aplazar las cosas. Dos, la puntualidad, hay que ser muy puntual. O sea, uno no cuenta con el tiempo de las demás personas. Entonces, eso más que todo, pues, y obviamente tratar de ser honesto con las demás personas y con uno mismo. Mientras hagas las cosas honestamente, te va a ir bien, independientemente de lo que hagas. Y fuera de la crianza, o como que por ejemplo lo que aprendiste en la universidad, ¿qué te ha enseñado eso? Ya obviamente la universidad te da muchas bases de cómo manejar el negocio, digamos, en cuanto a lo que son la parte de finanzas, en cuanto a lo del mercadeo, pero pues todo eso también lo vas aprendiendo a medida que te vas metiendo en tu negocio y que lo vas conociendo. Pero la universidad te da unas herramientas y te da unas bases importantes para poderlo ejercer, pues, para entenderlo un poco. ¿Podríamos ser empírico y hacer lo mismo? Podría hacerlo, hay mucha gente que lo hace, podrías hacerlo, pero la universidad te da unos, como te digo, te da unas bases muy buenas para vos poder entender eso. No quiere decir solamente que el que estudie y el que mejores notas saque le va a ir mejor, no creo eso. Entonces, para responder tu pregunta, creo que sí podría ser empírico y sacarlo adelante, pero la universidad te va a dar esas bases para entender mejor el proceso. Listo. Entonces, ¿cuál fue tu primer negocio y qué proyecto le siguieron? Mi primer negocio fue una empresa de cubiertas que todavía tengo. Una empresa está ahí atrás, aquí manejamos pues, dos empresas. ¿Cubiertas qué es? Se llama Cubiertas y Espacios, para hacer techos. Tenemos todos estos techos, yo importo acero y importo policarbonatos. Entonces pues le vendo a empresas como Home Center o arquitectos, ingenieros, eso. ¿Es ese techo especial para que no haga calor debajo? Exacto. ¿Cómo es que llama? Doble sándwich. Ajá. Entonces yo tengo unas máquinas y yo importo el acero de Estados Unidos, de China, de México y fabricamos pues esas cubiertas para grandes superficies. ¿Y cuándo comenzaste con él? Con eso empecé hace 8 años, no 7 años, 7 años. Tenía 23 años cuando la empecé. Y después de eso me mantuve pues en ese proyecto y trabajando en la empresa de mi familia también, que es esta empresa acá que manejamos, lo que son supermercados, como conoces, y la importación de granos. Y hace 2 años empecé con el proyecto de Cakebox, que pues me pareció muy interesante. En Colombia casi no lo había, solamente en Bogotá, lo manejaba un gringo, tenía él uno muy similar y yo ya lo había conocido en Estados Unidos pues como el estilo de entrenamiento y me pareció muy interesante y lo quise, digamos, como abordar aquí en Cali. Ok, perfecto. Entonces aquí ya comenzó como lo de la empresa. ¿Cómo nace el negocio y qué oportunidades viste dentro de del espacio en Colombia? En Cali, ¿cómo supiste que había una necesidad de eso? Fue muy lindo y fue casi que por... O sea, la oportunidad se presentó más como por estar ahí, o sea, yo lo vi en Estados Unidos, me encantó, traté de averiguarlo solo había en Bogotá y me hice amigo del gringo que estaba acá, entonces como que indagué mucho en el tema, pero aquí no había dónde hacerlo, entonces cuando empecé con el gringo pues dije, hombre, si aquí no lo hay, yo la verdad me aburría mucho en un gimnasio normal y dije, bueno, esto es algo totalmente diferente, me encantaría, porque si no tengo dónde hacerlo, pues empecemos el negocio y seguramente que hay gente que en este momento como está creciendo lo que es el fitness, pero nadie tiene este conocimiento de esta clase de entrenamiento, hombre, pues puede ser una buena opción, al menos de cambiarle pues el pensar a la gente de cómo ejercitar. ¿No había gente que ya hacía eso? Así como muy poca, había muy poquitica y así con esta afiliación, o sea, lo que es CrossFit como tal, no solamente estos gringos, y que ellos incluso estuvieron aquí en Cali conmigo pues y había un espacio donde se hacía, pero nunca fue, digamos, el negocio que haya resaltado, que se hacía en cristales también. Ok.
¿qué solución creativa y cómo se te ocurrió? O sea, ¿cómo nació? ¿Dónde comenzaste y cómo se te ocurrió traer todo eso, implementarlo? ¿Dónde lo...? Entonces, como te digo, cuando me conocí con estos gringos y todo, vi que lo que estaba haciendo en Bogotá y pues, lo que ya estaba creciendo en Estados Unidos, dije, hombre, pues montemos uno acá. El tema fue que habían un par de personas que yo sabía que se iban a animar con eso, entonces fue como acaparar esa gente, coger ese pool de gente y decirles, venga, vamos a montar este espacio donde ustedes van a entrenar de una forma diferente, y el CrossFit tiene algo muy chévere que se vuelve como un trabajo de comunidad. Entonces empecé como a trabajarle mucho a eso, o sea, a trabajarle de que no es tu gimnasio típico, no vas y es que me importa si estoy más rayado, más viga que este mano, la vieja que es que mis tenis son más bonitos que y me salen con la moña y con no sé qué, no. O sea, es algo diferente donde vas, casi que todos sufrimos igual. Y es como una cultura, ¿no? Pero, es como una religión. Exacto. Pero lo hacemos con un propósito, entonces no solamente por vernos mejor, sino porque nos movamos mejor, porque seamos más fuertes o más activos o más veloces o lo que sea, o quitarle miedo a hacer ciertas cosas. Entonces eso es lo chévere de verdad, y así fue como lo empezamos a abordar para que pues pudiera salir adelante y fuera diferente de lo que la gente estaba acostumbrada. Listo. ¿Cómo fue la aceptación del público al principio? Excelente. Primero, la gente que ya medio lo conocía obviamente fue excelente, y ellos casi que fueron los que se encargaron de ese boca a boca, de empezar a regar la voz y como darle la promoción. O sea, yo me dediqué más a eso, a coger a esa gente y acapararla para que ellos mismos se dedicaran a divulgarlo. Y la gente al principio cuando llega incluso todavía llega muy temerosa porque es un entrenamiento más intenso, entonces llegas como que no estoy seguro qué va a pasar aquí, esto sale de mi zona de confort. ¿No vomitan? Hay gente que vomita, sí, hay gente, pero en especial los hombres, que son un poco más débiles, menos resistentes. No es eso, sino que cuando uno le coloca a alguien algo por tiempo o que medio se vuelve competitivo, el hombre es más, tiene el ego más alto y quiere ganarle al otro, quiere hacer esto o quiere no quedar mal. A la mujer le importa un poquitico menos como que si gano o no gano. En cambio, aquí no es el hecho solamente de ganar, pero los hombres la mayoría lo ven así y casi siempre se van desbocados y terminan vomitando o algo así, pero no es la idea tampoco hacer vomitar a la gente. Listo. ¿Cómo está la empresa ahora y qué problemas tuviste o qué desafíos y oportunidades viste en el principio? O sea, pues mira, la empresa ahora está muy bien. Problemas y desafíos diría que son los dos a la vez. Al principio cuando empecé en el lugar que tomé, al principio lo vi muy grande. No, pero al principio no, hablemos de ahorita los problemas que tenemos ahorita. Los problemas que tenemos ahora, digamos, en particular es a lo que iba también, o sea que ya nos quedamos pequeños con el espacio, entonces digamos estamos buscando un lugar para podernos ampliar porque ya no estamos dando abasto en el área que tenemos para atender a la gente que nos llega, en especial en horas de la noche. Entonces es un buen problema, pero es un problema que igual, o sea, necesita una solución. ¿Y es el único problema que tienen ahorita? Sí, o sea, hay otros problemas, pues, pero que son ya muy de saber abordar, que la gente dice que se lesiona mucho o algo así, sino que eso ya va con el tema del entrenamiento, y que la gente no hace el entrenamiento donde debería hacerlo y en un lugar que sea certificado y que tenga instructores que realmente pero están entonces no pasa preparados dentro de la para empresa en sí, sino para nosotros nos general. pasa muy poco, es más que todo en general, pero sí te llega, entonces digamos, para poder acaparar clientes la gente dice, no, es que yo no hago eso porque me lesiono, entonces empieza a haber una resistencia en cuanto a lo que es ese método de entrenamiento. Listo. Ahorita necesito saber y ser más específico en los primeros años de la empresa. Tengo entendido que al principio no estaba allí en el oeste, sino en otro lado. ¿Cómo comenzó? No, yo siempre he estado en el oeste, siempre he sido ¿Sí? en el oeste. Entonces ahí fue donde empezó porque, como te digo, o sea, cuando estaba con el gringo estábamos como en Cristales, estábamos nosotros trabajando, y eran 2 o 3 personas más que estaban conmigo ahí haciendo eso. Entonces yo dije, o sea, ya tenemos una pequeña población, así sea muy chiquitica, pero son 10 personas que yo sé que pueden ser multiplicadores y estamos en esta zona, entonces pues ¿por qué no acaparar esta zona? Y ahí fue donde empecé en el oeste. Y ahí todavía estamos, solamente que nos crecimos ahí mismo, pero el espacio ya no nos dio, entonces ahí fue donde iniciamos. ¿Y qué dificultades tuviste en el principio? Al principio pues
poder adaptar a la gente a que cambiara a esta clase de entreno. Segundo, nada, pues tener los instructores bien capacitados para esto. O sea, tenemos que mandar a los Estados Unidos para que hicieran las certificaciones y las capacitaciones. Entonces se vuelve un poquito engorroso, pues, y que la gente entienda qué es, que le quite el miedo a que le toque hacer levantamientos olímpicos y entender ese concepto. Eso es más que todos los problemas, por decirlo así, como tal, porque era un negocio muy nuevo, o sea, que había que abrir el mercado. Entonces no era más, pues. ¿Y de financiamiento al principio no hubo problema? De financiamiento no mucho. Nosotros pues, o sea, se financió con fondos propios, y ya, o sea, no fue tanto inconveniente, pero pues obviamente se hizo a una escala pequeña, y a medida que fue el negocio creciendo se fue ampliando, pues eso. ¿Qué proceso de mejoramiento continuo estás aplicando en este momento? En renovarnos, o sea, para ahora el 2015 es una campaña porque a medida que va creciendo el deporte, pues obviamente va a haber más competidores, y ahí es donde miramos a ver qué nos hace diferentes a nosotros, ya sea en el servicio en particular, cómo atendemos a la gente, pero qué más les podemos ofrecer. O sea, cómo sabes que lo que estás pagando con nosotros es mejor que lo que estás pagando en otro lado. O sea, ya sea por instalaciones o por la capacitación que tienen los instructores que te están atendiendo en ese momento, o por los adicionales. Nosotros damos clases de yoga, clases de Muay Thai, de gimnasia, de levantamiento adicionales a lo que también tenés. Entonces siempre estamos como buscando constantemente qué hacer, eventos. Nosotros nos patrocina Reebok, entonces somos como los voceros de ellos acá en Cali. Entonces siempre queremos hacer algo para estar adelante de las otras empresas, y traer a esta gente, ¿no?, que te mencionaba. Hacer esa clase de eventos, pues atraer gente de Estados Unidos, atraer gente de Panamá, atraer gente de otros lados. Siempre hacemos eso, o hacer los mismos eventos ya a nivel nacional. Yo soy uno de los organizadores del BOTFest, que es un nivel de CrossFit ya a nivel nacional. Entonces siempre estamos como ahí a la vanguardia de eso. ¿Y la competencia? La competencia, mientras sea buena, es sana. A nosotros nos parece sana, pues, la competencia, mientras, como te digo, mientras sea buena, mientras no haya, pues, que no hay tanto pirata, hay tanta gente que son los que le dan el mal nombre, pues, a lo que se está haciendo. Entonces ahí es donde se vuelve complejo, pues, y se vuelve como un poco ideal. Pero de resto la competencia solamente te hace crecer más. Listo, entonces todo. Ya listo. Comenzaste con un proceso de pensar diferente, ¿cierto? ¿Actuaste diferente y has conseguido resultados diferentes al resto de la gente con este gimnasio? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Listo, muchas gracias entonces.